Muy buenos días, chicas, y buen comienzo a este segundo cuatrimestre. En este cuatrimestre vamos a estudiar lo que es la morfología e histología de los órganos, de los tejidos, aparatos y sistemas del embrión feto, cómo va cambiando la anatomía, también cómo cambia su tejido, cómo está conformado y los genes que participan en su desarrollo. Hoy les voy a hablar sobre la circulación fetal y los cambios postnatales inmediatos al nacimiento y las diferencias que hay con la circulación sanguínea en el adulto. El corazón de un adulto está formado por dos mitades, una derecha y la otra izquierda. Estas a su vez tienen dos cavidades, aurícula y ventrículo. Del lado derecho encontramos la aurícula y ventrículo derecho y del lado izquierdo la aurícula y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Estas dos mitades no se comunican entre sí y están separadas por un tabique. Las aurículas se van a comunicar con los ventrículos a través de una válvula. Del lado derecho, esta comunicación va a estar permitida por la válvula tricúpide y del lado izquierdo va a estar dada por la válvula mitral. En la aurícula derecha van a desembocar la vena cava superior y la vena cava inferior que trae la sangre desoxigenada de todo el cuerpo. La vena cava superior trae la sangre proveniente de los miembros superiores, cuello y cabeza, y la vena cava inferior de los miembros inferiores, pelvis, abdomen y tórax. De la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho y de este hacia el tronco pulmonar. Este tronco pulmonar se divide en dos arterias, que son las arterias pulmonares, derecha e izquierda, que se dirigen hacia los pulmones correspondientes. Una vez en los pulmones, estas arterias se ramifican hasta formar capilares. Estos capilares tienen contacto íntimo con los alvéolos pulmonares y es allí donde ocurre la hematosis o intercambio gaseoso. Del capilar sale el dióxido de carbono hacia el alvéolo y del alvéolo sale el oxígeno hacia el capilar. De esta manera se oxigena la sangre. Después de los capilares se forman lo que son las vénulas y las vénulas forman lo que son las venas. De cada pulmón parten dos venas que son derecha e izquierda correspondientes y estas desembocan en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho la sangre pasa a la aorta. La aorta va a dar las arterias para todo el cuerpo para llegar a los distintos tejidos y una vez que las arterias llegan a los tejidos vuelven a ramificarse hasta formar capilares y ocurre otro intercambio gaseoso, es decir, van a oxigenar a todo el cuerpo, a todos los tejidos. De estos capilares nacen otra de las vénulas. Estas vénulas pasan a venas y las venas van a desembocar en dos grandes venas, que son las venas cava superior e inferior, y estas desembocan en la aurícula derecha. De esta manera queda comprendido el esquema general de la circulación sanguínea en la vida de un adulto. La circulación sanguínea está dividida en dos sistemas, en un sistema menor o pulmonar y en un sistema mayor o general. El sistema pulmonar o menor está conformado por el ventrículo derecho, el tronco pulmonar, las arterias pulmonares, los capilares que se encuentran en los pulmones, las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Es decir que en este circuito o sistema se lleva a cabo la hematosis, el intercambio gaseoso entre el capilar y el alvéolo. Y el sistema general o mayor se encuentra formado por el ventrículo izquierdo, la aorta, las ramas que esta da, las demás arterias, los capilares que se forman en los tejidos, las vénulas que parten de estos capilares, las venas y las dos venas principales que son las cavas que desembocan en la aurícula derecha. Es decir que en este sistema se lleva a cabo la irrigación o la oxigenación de los tejidos del cuerpo. Bien, ya conocemos la circulación sanguínea en el adulto, ahora vamos con la fetal.
Antes de comenzar a explicar, voy a mencionar que los pulmones fetales poseen una alta resistencia vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que los pulmones solamente aceptan un mínimo de sangre, la suficiente para irrigar su tejido, y nada más. ¿Por qué no aceptas más sangre? Porque el pulmón no está llevando a cabo su función principal, que es la de respirar y oxigenar la sangre. Y por eso mismo no puede aceptar sangre de más. Y otra cosa que voy a mencionar es que en el corazón fetal hay una comunicación interauricular que es imprescindible para la vida fetal. Bien, comencemos ahora con la circulación fetoplacentaria. Sabemos que la placenta cumple múltiples funciones, una de ellas es el intercambio gaseoso, es decir, el pasaje de gases. Este pasaje de gases se lleva a cabo en las vellosidades corales, donde el dióxido de carbono proveniente del feto pasa a la sangre materna y de la sangre materna pasa el oxígeno a la sangre fetal. Esta sangre fetal, que se encuentra ya altamente oxigenada, va a partir de la placenta a través de la vena umbilical. La vena umbilical va a ingresar el feto a través del ombligo, una vella intraabdominal alrededor del hígado. Parte de la sangre altamente oxigenada se va a introducir dentro del hígado y va a ocurrir una primera mezcla de sangre. Se va a mezclar la sangre altamente oxigenada con la sangre de los sinusoides que proviene de la vena porta. Y luego esta sangre se va a incorporar a la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. La otra parte de sangre que no ingresó al hígado se va a dirigir directamente hacia la vena cava inferior a través del conducto venoso. También lo van a encontrar como conducto venoso de Arancio. Cuando la sangre saltea al hígado e ingresa a la vena cava inferior, ocurre una segunda mezcla de sangre. El conducto venoso de Arancio va a poseer un esfínter en cercanía a la vena umbilical y su función es cerrarse cuando la sangre de la vena umbilical se encuentra en altas presiones. Esto puede ocurrir cuando el útero se encuentra en contracción y produce una salida a altas presiones de la placenta, por lo que puede provocar una sobrecarga del corazón. Ahora volvamos a la vena cava inferior, donde ocurrió la segunda mezcla de sangre. Esta vena cava inferior va a desembocar en la aurícula derecha. En la aurícula derecha ocurre otra mezcla de sangre. Se va a mezclar la sangre altamente oxigenada con la sangre pocamente oxigenada o nula de la vena cava superior, ¿sí? Pero ocurre algo en esta aurícula. Va a haber una comunicación interauricular a través del foramen oval o agujero oval. Ya lo había mencionado en un principio. ¿Cuál es la función de este foramen oval? Es que parte de la sangre oxigenada ingrese a la aurícula izquierda. La disposición anatómica que tiene la desembocadura de la vena cava inferior es de tal manera que produce que la sangre proveniente de esta vena ingrese mayormente o directamente a la aurícula izquierda y solamente una mínima porción a la al ventrículo derecho, y la posición la desembocadura de la vena cava superior es tal que hace que la sangre proveniente de esta pase directamente al ventrículo derecho. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre el pasaje de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda? Esto se debe a que la mitad derecha del corazón maneja altas presiones sanguíneas. Por eso siempre la comunicación, o sea, el pasaje de sangre va a ser de derecha a izquierda, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿sí? A su vez, la aurícula izquierda va a recibir gran parte de la sangre altamente oxigenada y el ventrículo derecho va a recibir la sangre ya mediantemente oxigenada, no tiene alto contenido de oxígeno. Una vez que la sangre ingresó a la aurícula izquierda,
va a ocurrir una cuarta mezcla. Se va a mezclar la sangre proveniente de las venas pulmonares, que se encuentra casi nula de oxígeno, y la sangre altamente oxigenada, que ya venía de la vena umbilical, ¿sí? De la aurícula izquierda, la sangre se va a dirigir hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a nacer la aorta. De la aorta van a nacer vasos importantes que van a irrigar los órganos más importantes de la vida fetal, que son el corazón y la cabeza. La primera arteria que nace de la aorta son las arterias coronarias, que van a irrigar la musculatura cardíaca. Luego, cuando la aorta realiza el callado aórtico, van a nacer tres arterias: el tronco brachiocefálico, la arteria carótida izquierda y la arteria axilar izquierda. La carótida izquierda y el tronco brachiocefálico, que se divide en la arteria axilar derecha y la arteria carótida derecha. Estas dos carótidas van a irrigar lo que es la cabeza, ¿sí? Lo que es fundamental es que el cerebro se encuentre altamente irrigado. Luego del nacimiento de estas arterias, va a haber una comunicación entre el tronco pulmonar y la aorta descendente. Esta comunicación se da a través del conducto arterioso. Cuando la sangre de este conducto, cuando ocurre, digamos, el pasaje del tronco pulmonar hacia la aorta descendente, ocurre una segunda mezcla de sangre. Se va a mezclar la sangre altamente oxigenada con sangre mediantemente oxigenada, ya no tiene un alto contenido de oxígeno, ¿sí? Esto se da así, de tal manera, para que la sangre altamente oxigenada vaya al corazón y al cerebro. Bien, volvamos otra vez a la aurícula derecha. De la aurícula derecha sabemos que ocurre un mínimo pasaje de sangre al ventrículo derecho. Sabemos que este mínimo pasaje de sangre del ventrículo derecho hacia el ventrículo derecho se encuentra mediantemente oxigenada. Ya no tiene un alto contenido sanguíneo, porque pasó mayormente la sangre proveniente de la vena cava superior y solamente una porción de la vena cava inferior que tenía alto contenido de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué el ventrículo derecho recibe poca sangre? Si del ventrículo derecho va a partir el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, pero sabemos que los pulmones deben recibir poca sangre. Entonces, ¿por qué el ventrículo derecho sí o sí tiene que recibir sangre? Esto se debe que el ventrículo derecho sí o sí tiene que ejercer su musculatura, o si no, este va a quedar hipoplástico a la hora del nacimiento, ¿sí? Cuando nace el tronco pulmonar del ventrículo derecho, este se divide en las arterias pulmonares, y antes del nacimiento de estas arterias va a partir una comunicación, el conducto arterioso, que va a llevar gran parte de la sangre a la aorta descendente y solamente va a permitir una pequeña porción de sangre ingresa a los pulmones, la suficiente para que lo irrigue, nada más. Cuando ocurre esta comunicación entre el tronco pulmonar y la aorta descendente, ocurre la mezcla de sangre, y la aorta descendente, que va a ir descendiendo a lo largo del feto, va a irrigar el resto del cuerpo, lo que es los miembros inferiores, las vísceras abdominales y etc. Cuando la aorta ya se divide en sus dos ramas terminales, que son las arterias ilíacas, de estas arterias ilíacas van a partir las arterias umbilicales, que se van a dirigir hacia la placenta, y de esta manera ocurre otra vez la oxigenación de la sangre y nuevamente parte la vena umbilical. Bien, voy a resaltar por qué es importante esta comunicación interauricular fisiológica en la vida fetal. Primero, se da a través del foramen oval o agujero oval, y es de suma importancia porque permite el pasaje de la sangre altamente oxigenada de la aurícula derecha
hacia la aurícula izquierda y de esta manera cuando pasa al ventrículo izquierdo nace la aorta, la sangre altamente oxigenada vaya directamente al corazón y hacia el cerebro, ¿sí? Y solamente una pequeña cantidad de sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho para que éste se contraiga y ejercite la musculatura y no sea hipoplásico a la hora del nacimiento. En esta diapositiva les remarqué bien los sitios de mezcla de la sangre altamente oxigenada con sangre medianamente oxigenada y o nula, o sea que tiene un poco contenido de oxígeno. También cabe mencionar que, o capaz ustedes escucharon la palabra shunt como definición o que se define como mezcla de sangre. Esto no es así. La verdadera, la correcta definición de shunt es la comunicación anómala, patológica entre las cavidades del corazón o entre una cavidad del corazón con un vaso. Bueno, volviendo a los sitios de mezcla, como ya mencioné anteriormente, son 5. La primer mezcla ocurre en el hígado, la sangre altamente oxigenada con los sinusoides hepáticos. La segunda mezcla ocurre en la vena cava inferior, cuando el conducto venoso que contiene la sangre altamente oxigenada de la vena umbilical se mezcla con la vena cava inferior, ¿sí? La tercera mezcla ocurre en la aurícula derecha con la sangre proveniente de la vena cava inferior altamente oxigenada junto con la sangre escasamente o nula, de oxígeno proveniente de la vena cava superior. La cuarta mezcla ocurre en la aurícula izquierda, donde se mezcla la sangre altamente oxigenada que ya provenía de la vena cava superior junto con la sangre poco oxigenada de las venas pulmonares. Y el quinto sitio de mezcla ocurre en la aorta descendente, cuando se mezcla la sangre altamente oxigenada con la sangre proveniente del tronco pulmonar, que se da la comunicación a través del conducto arterioso, ¿sí? Ya terminamos lo que es la circulación fetal o circulación intrauterina. En el momento del nacimiento, o sea, inmediato al nacimiento, ocurren cambios a nivel vascular y a nivel pulmonar. Los desatadores de estos cambios postnatales son 2. Primero que todo es la interrupción de la circulación fetoplacentaria. Los vasos umbilicales van a colapsar. Ya no va a haber una comunicación del feto hacia la placenta y de la placenta hacia el feto, ¿sí? Y el otro cambio, rotundo, es que los pulmones adquieren la capacidad funcional, que es la de intercambio gaseoso. Esto ocurre cuando el feto neonato comienza a respirar, comienza a realizar las primeras inspiraciones. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando los vasos umbilicales colapsan? Primero, más que nada, que la vena umbilical ya no va a llevar sangre a la aurícula derecha. Al no llevar más sangre, la aurícula derecha va a perder la presión que tenía. Al perder la presión, ya no va a haber una comunicación de derecha a izquierda. Directamente no va a haber circulación sanguínea, no va a haber esta circulación de derecha a izquierda. Y otra cosa, cuando el neonato comienza a respirar, la tensión pulmonar, es decir, la resistencia vascular que tenían los pulmones cae completamente. Entonces, la aurícula derecha, que pasaba la sangre completamente a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar y de las venas pulmonares. Los pulmones, al caer la resistencia vascular, la sangre va a ir completamente hacia los pulmones. No va a pasar por el conducto arterioso, porque esta a su vez va a comenzar a cerrarse funcionalmente, ¿sí? Cuando
cuando la sangre ingresa a los pulmones, ocurren las primeras inspiraciones, los primeros intercambios gaseosos. La sangre va a volver al corazón, va a volver, mejor dicho, puntualmente, va a volver a la aurícula izquierda. Y cuando ingresa a la aurícula izquierda, la aurícula izquierda va a tener mayor presión, ¿sí? Al tener mayor presión, el septum primum se va a dosar, se va a dirigir hacia el septum secundum y va a producir el cierre del foramen oval, ¿sí? Y bueno, cuando llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la aorta y de la aorta al resto del cuerpo. En este momento vamos a encontrar que el conducto arterioso esté cerrado y también las arterias umbilicales, la parte distal, van a cerrarse funcionalmente. Otro actor principal para el cierre del ducto arterioso o conducto arterioso, como lo estuve mencionando anteriormente, es la bradicinina. Esta bradicinina es producida por los pulmones a medida que realiza las primeras inspiraciones, es decir, cuando los pulmones se llenan de aire. Al llenarse de aire hay un mayor aporte de oxígeno al organismo fetal. Se vio que esta bradicinina aumenta su acción, o sea, cierra el ductus a medida que hay un mayor aporte de oxígeno hacia la aorta. En esta imagen podemos observar algunos de los cambios producidos luego del nacimiento. Vemos que completamente las arterias colapsaron y se convirtieron en ligamentos, y a nivel cardíaco, a nivel del corazón, vemos que ya no existe más la comunicación interauricular, y también, o sea, no está la comunicación del tronco venoso con la aorta descendente y la formación del ligamento arterioso. Los fetales y estructuras anatómicas fetales van a dar origen a ligamentos no funcionales y vestigios anatómicos. La vena umbilical va a permanecer permeable un tiempo notorio. Esto permite una gran utilización médica, como por ejemplo las transfusiones sanguíneas en caso de un feto anémico para prevenir posibles complicaciones. Y en la vida postnatal, o sea, cuando se termine de fibrosar, va a formar lo que es el ligamento redondo, y se va a extender desde el ombligo hacia el hilio hepático. El conducto venoso va a formar el ligamento venoso. Las arterias umbilicales va a originar dos cosas. En su porción distal va a dar origen a los ligamentos umbilicales mediales, y en su porción proximal, en cercanía a la arteria ilíaca interna, va a dar origen a va a persistir como la arteria umbilical permeable o arterias vesicales que van a irrigar la vejiga. Y el conducto arterioso o ductus arterioso va a formar lo que es el ligamento arterioso. Este conducto arterioso cierra aproximadamente en la 12 semana de vida postnatal, es decir, luego del nacimiento. Bien, hemos llegado al final de la clase. Espero que hayan podido entender o aclarar dudas. Si no es así, vamos a estar el viernes aclarando dudas, preguntas, las que surjan. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un buen fin de.